Mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que están eh, siempre en todos los lugares, les deseo muchas bendiciones en el nombre del Eterno, que vuestra salud y vuestra familia y todos y cada uno y quienes tengan frente a un rebaño, pues sigan adelante. Lo único que exhortaría es a que lo hagan conforme lo que enseña en la bendita Torá, porque la Torah es muy maravilloso, ese es el fundamento de lo que se debe enseñar, aunque muchos ha habido que han tomado una forma de, de rechazo o como una carga de ley al mal llamado Antiguo Testamento, que es el libro de la Torah de los 5 libros de Moshe. Por lo tanto, mis amados de Fin y Agiot, bendiciones de cada uno de vosotros. No te olvides, si estás mirando en YouTube, pues comparte este video a otros hermanos y hermanas o amigos, que es muy importante que todos lleguemos a saber y conocer de este estudio o esta reflexión breve que lo voy a hacer. El tema de esto ¿dónde está nuestra entidad? ¿O nos olvidamos de nuestra identidad? Es un tema muy importante que tenemos que saber porque eh, ha habido muchas situaciones que se ha proliferado últimamente, ¿sí? Esta proliferación ha hecho que exista confusiones no recientes, sino mucho tiempo. Ha habido tendencias de diferentes teologías, teorías que han buscado la manera de llevar a su corriente conforme su teoría, en la cual tal vez nos han dicho que somos de cierta tendencia religiosa, cristiano, adventista, musulmán, eh, testigo de Jehová, etcétera. Cada uno ha llevado a una situación a creer que tiene conforme su teología, conforme su teoría y a pensar que esa es su verdad. Pero la verdad es en la Torá, está en la escritura del Eterno que dio a cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos planteamos y nos tenemos que identificarnos. De antemano debo decir que hay un pueblo único que es el pueblo de Israel, el pueblo que fue escogido, el pueblo que el Eterno lo escogió de entre las naciones y a través de Israel para dar, en este caso, eh, la promesa de redención, pero primero a Israel y luego a las naciones. Mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, es importante identificarnos de sabernos quiénes somos. En la escritura es muy clara. El que reconoce su identidad, el que sabe, es porque va a comenzar a escuchar la verdad y comenzará a renunciar todo lo que no concierne, que está plagado de muchas situaciones que no son de acuerdo a la escritura, que han hecho creer que muchas veces el Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento es otra cosa, llamándolo así, cuando la Torá, que conforma de los 5 libros de Moshe o Moisés, y también está conformado todo el Tanakh, en este caso con los libros, los escritos, los libros de Tejilín, los libros de los profetas, y parte de ella viene es el Brija Hadashah, o conocido como el Nuevo Testamento. Pero el Brija Hadashah tiene una relación muy, muy profunda con el, el mal llamado Antiguo Testamento. Tiene toda la relación porque todo está dando una explicación acá. Es una, una enseñanza que hace nuestro Sheliach, nuestro rabino Yeshua HaMashiach, quien enseñó yéndose al fundamento de la Torah. No hubo en aquel entonces Nuevo Testamento como muchos hoy tienen, no lo hubo, sino fueron años después de la partida de Yeshua que se dio
estos libros que aparecieron, los nuevos rollos y que se escribió y se dio a conocer como hoy lo tenemos todos los libros, pero son libros que fueron escritos, pero de ahí habla plenamente Yeshua en este caso enseña con respecto tomando fundamento de la Torá. Por eso nos preguntamos, ¿hay un solo pueblo? Sí, un solo pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo de Israel. No hay otro pueblo. De entre las naciones escogió al pueblo de Israel. Pues obviamente porque el pueblo de Israel, en un momento dado, cuando le entregó todos los preceptos y mandatos que debía obedecer, no lo pudo hacerlo o no hizo correctamente, vino la situación de una ruptura que llevó a dividirse en dos tribus. Pero de allí la promesa del Eterno fue para el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Obviamente cuando hubo esta dispersión es la que se comenzó a ir hacia muchos lugares, se dispersó el pueblo de Israel, en este caso las 10 tribus y las 2 tribus de la casa de Judá que quedaron guardando la Torá, como siempre he dicho. Entonces también obviamente tuvieron sus momentos que fueron deportados, igual también allí cometieron situaciones que fueron por eso es que los profetas tuvieron que llamar la atención muy fuertemente y cada vez lo que el Eterno hablaba a través de la boca de los profetas. Por eso, con este preámbulo de título que decimos, ¿no nos olvidamos de nuestra identidad? Sí, nos olvidamos, posiblemente por eso estuvimos que nos pensábamos que éramos cristianos, pensábamos que éramos gentiles, pensábamos que éramos testigos de Jehová, o bueno, lo que sea, pensábamos de eso. Por eso debemos plantearnos la pregunta, cada uno de nosotros, ¿quién soy en realidad? Cuando leemos la Sagrada Torá, nos encontramos ante un solo creador. No hay dos, ni tres, ni otro fuera de él. En este caso que me refiero a el Eterno, a Yahweh. Yahweh es el soberano de todo. Dijo muy claramente por boca del Naví Yeshayahu, que les voy a dar la cita que dice en el libro de Isaías, en este caso, Yeshayahu 45:5. Dice, los lo voy a leer por esta vez, voy a tratar de leer en el hebreo, que dice, Ani, Yud Hei Bat Hei, Beem, Ot Solati en Elohim, Aserham Velo Yedatani. Yo soy Yahweh y no hay otro. Fuera de mí no hay Elohim. Te enseñaré aunque me conociste. Isaías 45:45. En otro texto del libro de Yeshayahu mismo, está hablando en el 46:9. También lo voy a leer en el texto hebreo que dice, a Sikru Rishonot Meolam Ki Anohim el Ben Od Elohim Befes Kamoni. Recordad principios del pasado. Yo soy Elohim y no hay otro. No hay otro Elohim semejante a mí. Mis amados Ajim, mis amados hermanos, cito estos pasajes porque quiero decir muy claramente que el Eterno es uno solo. Y de allí que hoy se ha producido a través luego, como ya dije, luego de la partida de Yeshua, se dio la proliferación de diferentes tendencias y creencias y religiones. Sí, es verdad. Roma mismo cambió muchas cosas. Los griegos, por eso si se griego-romano, se cambió muchas cosas. ¿Sí? Estos pasajes que estoy citando son referentes a que está recordando a su pueblo disperso que está entre las naciones.
en este caso a Israel, que fue a mezclarse entre las naciones. Entonces, en la primera cita, como nos podemos darnos cuenta en Isaías 45, al inicio dice, este es el llamado a Ciro, al rey Ciro, el grande, que el Eterno se dirige a su ungido, así dice en el primer versículo del capítulo 45. El rey de Persia, que fue aquel hombre que dio por decreto por el año 538 antes de la era común o antes de Mashiach, que unos 50,000 judíos emprendiesen el primer retorno a la tierra de Israel. A este rey el Eterno le estaba recordando por medio del Naví Yeshayahum o el profeta Isaías, ¿sí? A propósito, esta profecía era más o menos que Isaías profetizó fue en el año 700 antes de la era común, profetizando que Ciro recibiría el cargo, en este caso del reinado, y hará volver al pueblo de Israel, al pueblo de la casa de Judá, a la tierra prometida. Por eso es que, a que sepa bien, estaba llamando, en este caso, como dije, por boca del profeta, que no hay otro Elohim, no hay otro Elohim. Y la descendencia de Jacob, que en este caso, que en su búsqueda, se encuentra ahora mezclado en medio de una idolatría que son procedentes de culturas y creencias babilónicas. Aquí debo citar algo en el 46:9 que dice una palabra muy interesante. Rishonot. Rishonot también que puede decirse, para pronunciar viene Rishon, que significa primero, principio. Rishonot es principios, ¿sí? Principio. Entonces, lo que quiere decir es que recordemos en este caso quiénes somos. ¿Quiénes somos de ese principio? ¿Quiénes éramos al principio? ¿Quién es nuestro creador? ¿Quién es nuestro Elohim? Que por largos tiempos, en realidad, por la dispersión que se ha dado y la mezcla en las naciones, nos hemos olvidado de nuestra entidad. Y por causa de esa mezcla que se dio cuando fuimos dispersados a las naciones, es lo que ha producido el olvido de quiénes somos. Y por esa pérdida de entidad, se nos llamó, muchas veces se nos llamó gentiles, ¿sí? Gentiles, o en hebreo, goim, que también estaban entre los griegos, los romanos, y luego pues apareció como manifestación de cristianos, etcétera, una mezcla de todo, cuando en realidad nuestro origen es de un pueblo dispersado que está en medio de las naciones, como dije, mezclado con sus costumbres paganas, culturas de otras naciones, pero el mensaje del Eterno es maravilloso al mismo tiempo. Sí, todo esto se dio porque el pueblo de Israel en su momento quebrantó los preceptos, los mandatos del Eterno. Más adelante lo diré cómo sucedió. Pero miren lo que el Eterno dice en este caso. El Eterno es algo muy maravilloso que está diciendo siempre. Así dice Yahweh. ¿Sí? Yeshayahu nuevamente profetizando. Así dice Yahweh. El Redentor y el Santo de Israel, el Kadosh de Israel, al despreciado de los hombres, al aborrecido de los gentiles, al esclavo de los tiranos, reyes te verán y se levantarán a causa de Yahweh, que es el leal o es fiel, el Kadosh de Israel que te escogió. Que te escogió. Es
el bendito sea escogió al pueblo de Israel, como ya dije al inicio. Él es el Kadosh, Él es el único y leal, y nos está dando la esperanza que el Eterno restaurará a todos los dispersos nuevamente, a quienes hemos perdido esa entidad, o sea, volverá otra vez a recobrar. Pero, ¿cómo sabemos todas estas cosas? Estas promesas, las promesas que también más adelante se dijo, fue hablado por el Sheliach Shaul, conocido como el apóstol Pablo. Nos da a entender de la siguiente manera el Sheliach Shaul. O no dice, o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso de honra y otra para deshonra. ¿Y qué? Si Elohim, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorio la riqueza de su cabod, de su esplendor, su gloria, en vasos de misericordia que preparó para gloria. A los cuales dice el Sheliach, también llamó a nosotros, no solo dice de entre los judíos. Una cosa, antes de continuar la lectura, debo decir esto. Cuando estamos hablando de los judíos, judíos no es prácticamente todo Israel. Es una parte, como dije, ya hablaré un poco más adelante de esto. Es una parte. Israel es toda una 12 tribus, no solo las dos tribus. Judá es solamente dos tribus que están allí. Por eso dice, no solo entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Pero los gentiles no estamos hablando de cualquier nación. Estamos hablando del pueblo de Israel que fue dispersado entre las naciones, que fue como dice la escritura mismo, ¿sí? Entonces, sigo la lectura, dice, como también en Oseas dice, mire, cómo Sheliach Segur cita a Oseas. Por eso dije yo, tiene una relación muy profunda cuando enseña nuestro Sheliach, cuando enseñó nuestro Yeshua HaMashiach, enseñó es con respecto a la Torá, con respecto a lo que dijo los Naví. Por eso es que Yeshua HaMashiach dijo que él no ha venido a abolir la Torá, no ha venido porque él ha venido es a dar a completar, a hacer, a enseñar con claridad todas las cosas. Y de él hablaba, dice, habla la Torá, los profetas y los Tehillim, los salmos, hablan de él, ¿sí? Entonces, miren, él cita, dice, sigo con lo que dice la escritura, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amada a la no amada. Y sucederá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serás llamado hijos de Elohim viviente. Aquí hay un problema que se ha dado con la teoría del reemplazo. Cuando dice la profecía de Oseas, que llamaré, dice, pueblo mío al que no era mi pueblo, no se está refiriendo a otro que no fuera israelita, que no fuera de la casa de Israel, sino al disperso de la casa de Israel, a las 10 tribus que fueron dispersadas por el mundo entero, en todos los extremos de la tierra, como dice la profecía, a ellos se está diciendo, le llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde esto de decir no era mi pueblo? Porque cuando se mezclaron entre las naciones, con culturas y creencias y toda forma de idolatría, perdió la entidad. Ya no le reconocieron. Y con esto le doy razón que con los judíos cuando dice que ellos son el único pueblo. No, el único pueblo es Israel. Sí, Judá guardó, pero no quiere decir que ellos son el único pueblo. El único, todo el pueblo completo es el pueblo de Israel con las 12 tribus. Pero la teoría también ha dado a creer que ahora, entonces por eso le llamó al cristianismo, ahora es el pueblo que reemplaza a Israel, algo que no es antibíblico porque no es de esa naturaleza que el Eterno puede hacerlo. El pueblo de Israel es un pueblo, el hijo primogénito, como dice la Escritura, por lo tanto nadie puede cambiar esa
teoría o esa teología, ¿sí? Es el pueblo, a ese pueblo que un día estuvo. Te voy a poner una explicación breve, un ejemplo. Cuando tú naciste en un X país, vamos a decir, por ejemplo, que naciste en Ambato, pero vienes a vivir en Quito. Y en Quito te juntas con las diferentes costumbres y culturas y todo. Llegas a tener hijo y te casaste con una esposa quiteña. Pero esa esposa quiteña ahora naces hijos quiteños y ellos ya van perdiendo la entidad, el origen de que ya no son ambateños. Pero ahora estos hijos se van y se casan con un, a lo mejor, vamos a decir, eh, Ibarra. Se casan en Ibarra y tiene familia y cada vez se va perdiendo la entidad. Ya no es zambateño ni tampoco es quiteño. Ahora los hijos de aquel que es nacido en Quito, nació en Ibarra, ahora son ibarreños. Y así fue perdiendo también. En este caso sucedió algo más o menos similar, que todo fue una mezcla que fue conteniéndose entre las naciones y fue perdiendo la entidad. A esto era lo que estaba diciendo, ¿sí? Los llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Sí, va a ser el pueblo de Israel, porque Él es el que escucha la Torá, el que escuchará la voz del Eterno. No es que aquí hay un reemplazo, que viene otro y va Israel a un lado y el cristianismo es el único, o la iglesia como lo llaman. No es así. Ahora, miremos lo que dice más adelante, qué es lo que aconteció para el despertar y recordar de la verdadera entidad. En la misma escritura, en el libro de Romanos. El anterior que leí es Romanos capítulo 21, perdón, capítulo 9, verso 21 al 26. Ahora esta vez le voy a leer el Romanos capítulo 11, verso 11 al 13. Dice, digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera. Pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿A quién está hablando? A la casa de Judá, porque también cometieron errores y esto produjo para que viniese la salvación, como dice la plenitud, para los gentiles. Para provocarlos a celos, dice el Sheliach Saúl. Y si su transgresión es riqueza del mundo y su fracaso la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy Shelía de los gentiles, honro mi ministerio. Los gentiles o el goín no son otros que están dispersos en el mundo entero, el pueblo de Israel disperso. A ellos le está diciendo que nuevamente, sí, ahora este despertar de los gentiles, llamándole así, pero no eres gentil, tú eres un israelita cuando escuchas la voz del Eterno y comienzas a caminar en la Torá, comienzas a obedecer, comienzas a guardar los mandatos del Creador. Porque Yeshua dijo claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando comienzas a amar, no es que te comienzas a renegar, es que no, para mí no es la ley, yo vivo por la gracia. No, no, eso es antibíblico. Lo que el Eterno te permite volver a escuchar es que tú, cuando despiertas, te das cuenta que eres uno de esos dispersos que estás en el mundo entero ahí llamado como gentil y que no eres gentil. Que te crees gentil es otra cosa, pero no eres gentil. Eres un pueblo disperso de Israel que fue por todo el mundo entero. Cuando miramos estos términos como gentiles, debo recordar algo, que hubo un solo pueblo, ¿sí? Debo recordar esto, que hubo un solo pueblo. ¿Quién? Que es Israel. Pero ahora voy a llegar a tocar este punto, pero entró un deseo egoísta que llevó a caminar en contra de los principios del Eterno. Y esto llevó a una ruptura. Esto llevó a una ruptura de que un pueblo era conformado de 12 tribus, ¿sí? Que es Israel. Y cuando hubo este deseo egoísta, la razón de esta causa, ahora vamos a ver
es que de llamarnos gentiles fue producto de un alejamiento de los mandatos de el Eterno. ¿Qué trajo qué cosa? La separación de las 12 tribus en dos partes. Las 10 tribus de Israel del norte y las 2 tribus de Israel del sur. Esto sucedió como ya cité anteriormente, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice el Eterno? El Eterno dice algo muy importante. Entonces, Eterno dijo a Islom, ¿sí? Lo voy a leer por qué razón es lo que suscitó esto y por qué se fueron entre las naciones y por qué se perdió la entidad y ahora por qué tenemos que recordar lo que nos olvidamos de esa nuestra entidad. Dice la Escritura, lo voy a leerlo, el libro de Primera Reyes, capítulo 11, verso 11 al 13, y que dice de la siguiente manera. Entonces Yahweh dijo a Shlomo, por cuanto esto ha estado en tu mente y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, de seguro rasgaré tu reino y lo daré a un siervo tuyo. Pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días, sino que lo rasgaré de la mano de un hijo tuyo. Pero no le arrebataré todo el reino, sino que le daré a tu hijo una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén. Aquí estamos viendo, en este caso, que siempre los defectos tienen un origen, que es la causa. ¿Y qué es la causa? Como lo hemos visto, la causa es por quebrantar las órdenes del bendito sea. Y para esto, también Moshe advirtió cuando en Devarim 28 habló tanto de las bendiciones y como las de las maldiciones, de los cuales dijo Moshe claramente, dijo en Devarim 28 o Deuteronomio 28, 64, dijo, ya se anunció de esta situación. Pero ¿cuál sería la causa? La causa era cuando quebranten, cuando desobedezcan a los mandatos de Yahweh. Dice entonces la escritura, Deuteronomio 28, 64. Entonces Yahweh te dispersará por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y allí servirás a otros dioses que ni tú ni tus padres conocieron, al palo y a la piedra. Aquí está lo que se fue advertido. El bendito se advirtió a través también de la boca de Moshe. ¿Qué es lo que iba a pasar si es que no obedecen? Por eso es que al inicio, en el capítulo 28, comienza con dos cosas, la bendición y la maldición. Cuando dice la bendición, dice, sucederá esto, 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 libraré de todo esto, serás próspero, serás guardado, te quitaré todas las enfermedades, inclusive de lo que se produjo de Egipto, no te pasará a ti. Y cuando estés con persiguiendo a tus enemigos, tú lo harás, que estos corran por diferentes caminos y tú serás el vencedor. Y cuando no obedezcas, también sucederá todo lo contrario. Por eso, en el 64 tuvo que decir claramente, dispersará por todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Este resultado es, prácticamente estamos viendo producto de qué? Producto de una desobediencia, que es la causa para ser dispersados por toda la tierra. Es allí donde vemos que perdimos la entidad y perdimos nuestro origen de quienes somos. Pero la misericordia de Elohim es grande. Eso es lo más maravilloso. Es grande que luego de extender su corrección, luego de aunque dispersar en el mundo entero, pero también extiende la esperanza a cada uno de nosotros, para recordar quiénes somos, que como a hijos nos dice claramente, ahora en el libro de Jeremías, capítulo 30, verso 11, dice lo siguiente, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh,
pensamientos de shalom, de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, es lo que dice la Escritura. Jeremías 30, 11 al 13. Mis amados Ajim, es verdad, nos olvidamos de nuestra entidad. Muchos están en lugares quizás buscando la verdad y que a lo mejor no la encuentran. Yo también caminé por mucho tiempo, pero al fin el Eterno, en su misericordia, me permitió entender. No estoy hablando de otra religión, estoy hablando de volver al origen. Estoy hablando de volver a recordar, a encontrarnos con nuestra identidad propia, que muchos mal han interpretado, que muchas veces han hecho a pensar que son otra religión. No soy judío tampoco, pero sí soy de la dispersión, un hebreo, uno que ha pasado de un lado hacia el otro lado, del lado de donde estaba invocando el paganismo a lo mejor, viviendo en costumbres paganas, culturas extrañas, culturas que no eran nuestra. Y citando esto, celebrando Navidad, Año Nuevo, fiestas que nada tienen que ver y entre otras de ellas. Y peor, ni siquiera celebrando las fiestas del Eterno. Pero el Eterno me ha permitido a regresar a su origen, a encontrarme con mi entidad, porque nos hemos olvidado. Y tú sé que te has olvidado. Tú sé que si escuchas la voz del Eterno, de seguro eres un israelita disperso. No te estoy diciendo que tú eres judío, porque no eres descendiente de Judá. Pero las 12 tribus están allí, dispersas. Y que para muchos, en este caso para la casa de Judá o para los judíos o los judaizantes, dicen que ya no existe. Y por eso que niegan, rechazan, aborrecen el nombre de Yeshua el Redentor, el Goel de Israel. Lo niegan, pero un día se dan cuenta que este Goel que fue rechazado, este Yeshua que fue rechazado, es el único que el Eterno fue quien miró, quien obedeció plenamente para cumplir los propósitos de la redención que el Eterno lo hizo a través de Yeshua HaMashiach. Por eso, ¿qué es lo que dijo Yeshua también? Buscad y me hallaréis, llamad y te oiré. ¿Sí? Entonces Yeshua ya estaba hablando. Esto lo que estoy citando es lo que dice Jeremías 30:11. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí. Buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Acaso no habló también Yeshua esto? Sí, lo dijo. Cuando tú descubras tu entidad, te des cuenta que no eres ni cristiano, que no eres ni adventista, ni testigo de Jehová, que no eres nada, que absolutamente, y te das cuenta y escuchas la voz, porque eso sí, el que escucha la voz de Yeshua es solamente la oveja de la casa de Israel. Que el Eterno les bendiga. Esta es una primera parte y luego continuaremos con la siguiente, la segunda parte, que es recordando nuestra entidad. ¿Sí? Porque nos hemos olvidado. ¿Sí? Nos hemos olvidado. Pero vamos a volver otra vez a recordar nuestra entidad y de quiénes somos. Que el Eterno les bendiga a cada uno de vosotros, mis amados, Ahim y Ahiot, con todo amor,
Y un fuerte abrazo a todos mis amados hermanos dispersos que están a lo mejor en diferentes iglesias, en diferentes lugares. Les bendigo en el nombre soberano de todo nombre, que Yeshua es nuestro único redentor sobre todas las cosas. Que el Eterno les bendiga a cada uno de vosotros en, en esta tarde que les he participado, a cada uno de vosotros esta reflexión, este estudio de la entidad. El Eterno los bendiga, mis amados de aquí. Hasta el próximo, siguiente capítulo.